Buenos días, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de la congruencia. Primer ejercicio, nos dicen calcular el valor de x por raíz de 2. Tenemos el siguiente triángulo ABC, un triángulo rectángulo en A, donde AB mide 6, DM es la incógnita, en este caso el x, y el ángulo que se forma es de 45. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de x? Tenemos que aprovechar un punto, en este caso el punto medio. Si tenemos un punto medio, ¿eso qué significa? Que estos dos segmentos son iguales, y lo son, según el gráfico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad de la base media. Es decir, eso es cuando se unen dos puntos medios, pero solo tengo uno. Pero cuando se tienen alturas, al trazar una altura desde M, vamos a llamarle MH, como van a ser paralelas estas dos, ya se considera como base media este segmento MH. ¿Y cuánto vale? Si AB mide 6, ¿cuánto mide MH? Mide su mitad, llega a ser 3. Entonces, si tú observas, tenemos el triángulo rectángulo de MH, de 45 y 45 grados. Recuerda, en un triángulo de 45, 45 los catetos, ¿cómo son? Son iguales. 3 y 3. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Era 3 multiplicado siempre por raíz de 2. Por lo tanto, el x, ¿cuánto vale? Vale 3 por raíz de 2. Pero a nosotros nos pregunta el valor de x por raíz de 2. Entonces tendríamos x que vale ¿cuánto? 3 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. ¿Eso a qué es igual? Sería 3 por raíz de 2 por raíz de 2. Eso es 2 por 2 es 4. Entonces tendríamos 3 por raíz de 4. ¿Cuánto vale? Vale 2. 3 por 2 es 6. Esa es la respuesta del ejercicio número 1. Ejercicio número 2 nos dice, si la medida del ángulo BAC menos la medida del ángulo BCA es 30, y además nos dicen AB es igual a EC, calcula el valor de X, si L es la mediatriz de AC. Entonces vamos a empezar a completar nuestros datos. Empecemos con este dato. Empecemos con AB igual a EC. AB debe ser igual a EC. Ahí está. Ahora también nos indica lo siguiente, que L es una mediatriz. ¿Qué era una mediatriz? Una mediatriz es una recta que corta a un lado, que en este caso es AC, en el punto medio. ¿Eso qué significa? Que estos segmentos AD y DC son iguales. Además tenemos una propiedad adicional. Si nosotros unimos los extremos de nuestro segmento con cualquier punto de la mediatriz, se forma un triángulo isósceles. Pero vamos a ver, si escojo el punto E, lo uno con C, ahí está el dato. Ahora lo que voy a hacer es unir E con A, que es lo que faltaría. Entonces, ¿qué se cumple? Que estos dos segmentos son iguales. Si este vale circulito, este segmento de rojo también vale circulito. Además tenemos, ¿no? Dos lados iguales, dos ángulos iguales, alfa y alfa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro primer dato, que nos indica la medida del ángulo BAC. BAC. No conocemos cuánto vale ese ángulo. Vamos a colocarle a ese ángulo, que es el de color negro, el ángulo θ. Menos el ángulo BCA, el ángulo alfa. Igual a 30. Según el dato, θ menos alfa vale 30. Observemos en esta parte, en el vértice A, lo que va a pasar. Todo este ángulo es θ y este ángulo de azul es alfa. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo de rojo? Si él es alfa y todo vale θ, este ángulo representaría la diferencia, θ menos alfa. Si este ángulo es θ menos alfa, ¿cuánto vale θ menos alfa? 30. Es decir, todo este ángulo que observas es 30. Entonces, si tú observas, este triángulo ABE lo voy a dibujar aparte. Ahí está. El ángulo en A vale 30. Como observas, estos dos lados, AB y AE, son iguales. Y el ángulo en B es X. Primero empecemos, el triángulo es isósceles. Dos lados iguales, mira, dos lados iguales, en este sentido también, dos ángulos iguales, X. Y la suma de los tres ángulos en un triángulo, ¿cuánto vale siempre? Vale 180, pero ya tienes 30.
¿Cuánto te falta? Te falta 150. Y entre estos dos te tienen que sumar esos dos valores. Si son iguales, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 75 y 75. Para que sumen 150 más 30, 180. Por lo tanto, el x, ¿cuánto vale? Vale 75. La solución. Ejercicio número 3. Tenemos que encontrar el valor de beta en toda esta figura, donde tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, tenemos la bisectriz de A hasta C. ¿Por qué es bisectriz? Porque ha cortado a un ángulo en partes iguales, 20 y 20. Tenemos una altura BC que mide A. Tenemos un segmento de D hasta C que mide 2A. Y por supuesto la pregunta, que es el ángulo beta que se forma en esta posición del gráfico. Entonces vamos a recordar una propiedad. Cuando se tiene una bisectriz y sobre esa bisectriz se trazan dos alturas, ¿cómo son esas alturas? Iguales. Entonces voy a trazar la segunda altura, prolongando, eso sí, prolongando a D hasta que se intersecte con dicha altura que vamos a llamar CE. Si la altura BC mide A, la altura CE también mide A. Ahora, si tú observas, se ha formado un triángulo. Es un triángulo notable, donde un lado mide 2A, el que se le opone a 90 es A, y este segmento DE mide A raíz de 3. Correcto, estamos en un triángulo de 30 y 60. La pregunta es ¿cuánto vale el ángulo en D y cuánto vale el ángulo en C? El que se le opone al segmento A raíz de 3 siempre vale 60, mientras que el ángulo que se le opone al segmento que mide A es 30. Si tú observas la suma de dos ángulos internos, ahí está, te da un externo que es 30. Entonces podemos decir que 20 más el ángulo beta es igual a 30. El 20 pasa a restar al 30 y la respuesta es 10. Ejercicio número 4 nos dice calcular el valor de x. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo ABC, tenemos la bisectriz AD. Estos dos ángulos son iguales. Tenemos el segmento CD que mide 10 y el segmento DB que mide 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder conseguir el valor de x? Que es lo que nos están preguntando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar esta bisectriz. En la bisectriz, cuando se escoge un punto y se trazan sobre dicho punto alturas, esas alturas son iguales. Como observas en el gráfico, ya se trazó la primera altura, DB, vale 8. Entonces nosotros vamos a trazar la segunda altura, que va a ser DH, y eso también debe ser 8. Aquí vamos a pintar este triangulito que se ha formado, el triangulito CHD, donde su cateto es 8, su hipotenusa es 10. El otro cateto, ¿sabes cuánto vale? Correcto, vale 6, porque es un triángulo notable. ¿Qué triángulo notable es? Es el famoso 37,53. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde a C y a D? Nosotros debemos recordar lo siguiente. En un triángulo de 37 y 53, entonces recordar el triángulo de 37 con 53, recordemos, a 53 se le opone 4m, a 37 se le opone 3m y a 90 5m. Entonces en nuestro ejercicio vamos a averiguar cuánto vale dichas constantes. Mitad, nos quedaría 3, nos quedaría 4 y 5 respectivamente. Entonces, ¿qué ángulo sería para C? ¿Qué ángulo se le opone al 4? El ángulo que se le opone a 4 es 53. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar el triángulo ABC. Como sabemos, desde C hasta B mide 18. 10 más 8, 18. Lado AB mide X. Y este ángulo en A, ¿cuánto sería? Todo este ángulo en A representaría los 37 grados que debo completar. Ahí está. Vamos a encontrar la constante para ese triángulo notable. A 37, ¿cuánto se le opone siempre? Se le opone 3m. A 37, ¿cuánto se le opone en nuestro triángulo? 18. Deben ser iguales. 18 igual a 3m. El 3 pasa a dividir. 18 sobre 3, eso nos da 6. Por lo tanto, la constante para este triángulo vale 6. Entonces recordemos, a 53, ¿cuánto se le opone siempre? 4 multiplicado por m. A 53 en nuestro triángulo se le opone x, y eso debe ser igual a 4 multiplicado por m, que es 6. ¿Cuánto es 4 por 6? Eso es 24, la respuesta. Muy bien, problema número 5. Nos piden calcular x y nos dan como dato lo siguiente. El segmento AC es 2 veces el segmento DB. Tenemos nuestro triángulo DBC. También tenemos un triángulo rectángulo ABC, cuyo ángulo es 15. Y con esos datos me preguntan cuánto vale el valor de x, que es el ángulo en el vértice D. Vamos a reemplazar algunos datos. Ya que no conocemos cuánto mide el segmento DB, vamos a darle un valor. Vamos a ponerle 2m. Entonces DB va a ser 2m. ¿Cuánto vale AC? Según el dato es 2 veces dicho valor. Sería 2 por 2
sería 4 veces el valor de m. Entonces, como observas, el segmento AC de nuestra figura mide 4 veces el valor de m. Tenemos un triángulo rectángulo de 15,75 completando sus ángulos. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar una propiedad muy importante que se cumple siempre en los triángulos de 15,75. Cuando se tiene un triángulo de 15,75, cuando se trace una altura interior, esa altura interior se relaciona mucho con la hipotenusa. Si la altura es m, la hipotenusa es 4 veces m. Y viceversa. Si la hipotenusa es 4m, la altura interior es la cuarta parte de dicho valor, es decir, es m. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC de 15,75 tras una altura BH. Y esa altura BH, ¿cuánto debe ser? Si AC mide 4m, la altura BH es la cuarta parte, es decir, dividir esta longitud entre 4 y eso nos daría m. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es pintar este triángulo y observamos que es un triángulo rectángulo. Un lado es m, el lado que se le opone a 90 es 2m. Entonces, como observas, ¿qué triángulo tiene estas medidas? Como ves en la imagen, triángulo de 30,60. Al 30 se le opone m, a 60 m raíz de 3 y a 90 2m, que justo cumple con esas longitudes nuestro triángulo. Por lo tanto, el que se le opone a m, ¿cuánto mide? Mide 30. Y esa sería la respuesta.